semana, el Arcón viaja a la provincia de Ávila. Entraremos en territorio betón, recorriendo el castro de la Mesa de Miranda, situado en la localidad de Chamartín, un ejemplo de la huella que dejaron en este escenario sus antiguos moradores, los betones. Junto al arqueólogo Juan Pablo López, pasearemos por los recintos amurallados y descifraremos, en la medida de lo posible, qué encierra esta cultura que todos ligamos a los enigmáticos berracos y toros de piedra. Esta vez hemos elegido escenarios de la Alta Moraña y de la Sierra de Ávila, tomando como epicentro la pequeña localidad de Santo Tomé de Zabarcos, donde charlaremos con la joven promotora turística Raquel Mozo. Daremos un salto para desenterrar la historia en la necrópolis visigótica de la Cova, situada en San Juan del Olmo. No muy lejos de allí, en Solana de Río al Mar, conoceremos el proyecto agroalimentario de Jesús Cuesta, cuarta generación de cabreros, y de Laura, su mujer. Sus quesos Montes Bravos han situado a su pueblo, Solana del Río al Mar, en el mapa de los quesos de cabra españoles. Unos quesos que elaboran con la leche de sus cabras, que pastan a la sombra de las viejas encinas. Asistiremos a uno de los más bellos espectáculos de la naturaleza. Esperaremos a las grullas cuando regresan a la Laguna del Oso al caer la tarde. Toño Medina, prismático en mano, nos contará cómo las pequeñas empresas medioambientales se convierten en magníficas herramientas de información y seguimiento para turistas y ornitólogos. Comienza el programa. Nos dirigimos a la pequeña localidad de Santo Tomé de Zabarcos. Allí nos espera Raquel en sus alojamientos rurales. Raquel ha entendido el desarrollo rural y la apuesta por el turismo y ha conseguido que su clientela conozca un entorno privilegiado. Comprometida con los colectivos profesionales y con la Asociación de Empresarios de la Moraña, Raquel conoce de primera mano los productos culturales, naturales y arqueológicos de todo el entorno de sus casas rurales. Raquel, hace ya algunos años me dijiste que en un pueblecito pequeño de La Moraña, en Ávila, se podía iniciar un proyecto de turismo rural. ¿Qué pasó? Pues así lo vi. Hace ya casi 11 años que llegué aquí por una casualidad y bueno, tenía idea de comenzar un proyecto de turismo rural y elegí este pueblo. Encontré la casa idónea para ello. Me encantó la casa cuando la vi. Oye, el nombre, Santo Tomé de Zabarcos, ¿qué significa? Pues lo de Zabarcos, sabemos que hay restos de un antiguo poblado en el paraje natural que se llama Valverde. Está aquí a un pasito, se puede ir caminando por uno de los caminos. Y es lo único que se sabe. Lo de Santo Tomé no sabemos si vendrá por el patrón de Santo Tomás Apóstol. Estáis bajo las alas del Mudéjar, por lo que veo nada más llegar a la población. Sí, aquí ya sabéis que a falta de piedra fueron bastantes los tejares que hubo para las tejas, ladrillos, adobes y todo es arquitectura mudéjar, como en toda la Moraña. En la Moraña no hay pueblo que no tenga cerca un tejar. ¿Aquí hubo tejares? Aquí hubo tejares y nos quedan todavía los restos de un tejar junto al río Arevalillo. ¿Hay futuro para el turismo rural en poblaciones como Santo Tomé de Zabarcos? Bueno, yo quiero pensar que sí, por eso creí en la idea hace 11 años y comencé esta aventura del turismo rural. Es cierto que en los últimos años, pues bueno, el turismo rural ha cambiado y tratamos de adaptarnos y bueno, reinventarnos. ¿Cuál es tu oficio, Raquel? Yo soy restauradora de obras de arte. ¿Hay mucho que restaurar en La Moraña? Por supuesto. Hay muchísimo patrimonio y claro, salen además muchas obras por la zona de La Moraña. Oye, ¿y una restauradora como tú, Raquel, te ha tocado restaurar algo en Santo Tomé de Zabarcos o no? Tenemos proyectos y sí, algo he hecho. A mí me contaron que un día un San Isidro se nos cayó al suelo y lo arreglaste. Pues sí, el día de San Isidro que aquí lo celebran, después durante la procesión por las tierras con todos los agricultores, pues hubo un percance y el San Isidro cayó y se descabezó y por supuesto pues Raquel pues lo restauró. Pero nos quedan agricultores y ganaderos en Santo Tomé. Eso, de alguna forma, se puede vender también a los que se alojan en tu casa rural.
Sí, bueno, Santo Tomé fue un núcleo muy importante en la zona hasta los años 20-30. Había una posada, había barbero, había estanco, había farmacia, veterinarios. Era un núcleo importante. Sí que es verdad que luego a partir de los años 60-70, bueno, pues comenzó un poco más la despoblación como en el resto de los núcleos rurales de España. Pero sin embargo quedan agricultores y ganaderos que de alguna forma le dan vida. Sí, cuando llega el que se aloja el que se aloja en la casa rural ve que hay vida rural en el mejor sentido de la palabra. Aunque aquí la población es mayor y jubilados, pero quedan explotaciones ganaderas y también quedan agricultores. Nos despedimos por un momento de Raquel para dirigirnos a Chamartín, a muy corta distancia de Santo Tomé de Zabarcos. Vamos en busca de la huella vetona en este territorio. En la pequeña aula arqueológica de la localidad nos espera el joven arqueólogo Juan Carlos López. Él será quien nos abra las ventanas de la historia para conocer la vieja ciudad vetona ubicada en el castro de la Mesa de Miranda. Entramos en el territorio de los toros de piedra, de los barracos. No es difícil en la provincia de Ávila encontrarse un barraco o un toro de piedra. ¿Esa es una pista que estamos pisando cultura vetona? Es una pista, pero no es la pista definitiva. Tiene que ir acompañado de otros restos, ¿no? De restos cerámicos, metálicos, etcétera, que terminen de identificar esa cultura o ese berraco con los vetones. Se están construyendo berracos ahora mismo. En Ávila, una de las rotondas ha sido coronada, ¿no? con un berraco de época actual. Pero bueno, el vínculo territorio, ¿no? Vetones y berracos es obvio. ¿Quiénes eran los vetones? A ver, los vetones conocemos de ellos y de su nombre gracias a los romanos. Los identificaron como una cultura que se desarrolló, ¿no? Por este territorio, por el centro de la península ibérica, provincia de Ávila, Salamanca, llegando a Extremadura, incluso, bueno, en algunas zonas de Castilla-La Mancha. Desarrollaron la metalurgia del hierro entre el siglo V y el siglo I a.C. Lucharon contra Aníbal, lo sabemos por las fuentes antiguas, sobre todo romanas, y vivían en los grandes óppida, en las grandes ciudades fortificadas. Juan Pablo, hay algunas teorías sobre el origen o la simbología de los barracos o toros de piedra, si eran mojones o simbolizaban la actitud ganadera del pueblo vetón. ¿Tú con qué teoría te quedas? Yo creo que todos tienen un poquito de razón. Obviamente, los berracos nos hablan de esa vinculación, ¿no? con el ganado, esas representaciones de toros, de cerdos, ¿no? Nos hablan de una afinidad de estas gentes por estos animales. Sabemos que en algunos casos se estaban marcando recursos críticos e importantes para la ganadería. El territorio en el que se ubican las poblaciones, ¿no? Están muy vinculados a la ganadería, están en zonas, en el piedemonte serrano, zonas de pastos, zonas, al fin y al cabo, ganaderas. Estamos en Chamartín, en cuyo término municipal se encuentra una de las ciudades vetonas. Además, es una de las ciudades, de los sitios arqueológicos, para mí, subjetivamente, más impactantes, ¿no? más sugestivos. ¿Por qué? Por la conservación del paisaje, ¿no? Está rodeado de encinas centenarias. Y el romanticismo que te da a caminar entre las ruinas, entre los... ¿La salvó? Sí, está a salvo. Afortunadamente no ha habido agricultura en la zona, es una zona ganadera y como de esa se ha conservado. ¿Qué nos aportan las aulas arqueológicas pequeñitas, como es este caso, en el medio rural, como antesala de un yacimiento? Es obligada. Nos hablan de esta gente, de cómo vivían, cómo eran sus casas, sus murallas, ¿no? Es la antesala de lo que el visitante después puede visitar, puede ver en el sitio arqueológico. ¿Qué distancia está la ciudad vetona? Nada, 10 minutitos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó y cómo se llama? Se llama la Mesa de Miranda y su necrópolis, la Osera. Ahora sí, tras el aperitivo del aula arqueológica, entramos en el plato fuerte, el yacimiento arqueológico vetón, que hace miles de años fue una ciudad, cuyas huellas hoy emergen a la intemperie. Sorprenden los enormes recintos amurallados de este castro vetón.
Los arqueólogos, ¿sois capaces de contar al que vive en el siglo XXI qué es lo que ocurrió en este lugar hace más de 2000 años? Nos podemos aproximar, podemos contar lo que pensamos y nos aproximamos, creo, bastante. A ver, estamos en una ciudad excepcional por su tamaño. Son 30 hectáreas, si no recuerdo mal, es aproximadamente algo menos de lo que es el recinto de la ciudad antigua de Ávila, el recinto amurallado de Ávila. Bueno, pues aproximadamente es ese tamaño. Es una ciudad que se dividía en 3 espacios muy claros. El primer recinto, que es el más antiguo. Luego se le adosa un segundo recinto más reciente y aquí, en el que estamos ahora mismo, el tercer recinto. Es el último en construcción. Estamos hablando del siglo II a.C. ¿Los pioneros de esta excavación quiénes fueron? El descubridor de este yacimiento fue un personaje muy querido, por otra parte, por mí personalmente, ¿no? Porque he tenido acceso a su archivo personal, que es don Antonio Molinero. Él era veterinario, hijo de archivero, ¿no? de la ciudad de Ávila, era veterinario en Santo Tomé de Zabarcos y trabajando en la dehesa de Miranda, preguntó, ¿no? qué es lo que había en la zona, porque era muy curioso, ¿no? Las gentes del país, como decía él, le indicaron que aquí en el cerro, en lo que se conocía como el castillo cimero y el castillo bajero, había unos muros muy anchos que parecían como de un convento. Subió y se dio cuenta de que efectivamente había unos muros impresionantes, como podemos ver en la actualidad, que había restos de adobes y de ladrillos, incluso fragmentos de cerámica. Recogió unos pocos y se los llevó a Juan Cabré, que en ese momento estaba excavando en las cogotas. De la arqueología nacional. Sí, un histórico, o sea, es uno de los grandes, ¿no? De los pilares de la arqueología de la Edad del Hierro. Bueno, tú has excavado aquí. Sí, yo he excavado aquí. Yo tuve la suerte, ¿no? de trabajar para el profesor González Tablas. Excavamos la Casa C, lo que se conoce como la Casa C de la Mesa de Miranda. Y luego, bueno, pues estuve también trabajando un tiempo para la Diputación Provincial de Ávila en labores de mantenimiento y puesta en valor del sitio arqueológico. Tú tienes ADN betón, eres de Ávila, has excavado en San Martín. Si tuvieras que elegir entre Urlaca, Cogotas, lo tienes difícil, ¿no? Yo tengo un vínculo especial con la Mesa de Miranda. Urlaca es espectacular por su ubicación, pero si algo me gusta de la Mesa de Miranda son sus paisajes y el espacio en el que está. ¿Cómo sería? ¿Una estampa real de esta ciudad betona hace 2300 años? ¿Qué estarían haciendo ahora, en un invierno de la Edad del Hierro? A mí me encanta imaginármelo, sobre todo cuando vengo solo, que son muchas las veces, ¿no? Empieza a actuar mi imaginación, ¿no? Y me imagino por estas zonas, por esta parte de fuera, ¿no? El ganado paciendo a su aire. Luego el interior del poblado tenía vida. En los recintos externos estarían los talleres, la metalurgia, los alfareros, además talleres relativamente o importantes para la época. El interior del poblado tendría vida. La vida cotidiana me encanta imaginármela, y también la guerra. Claro, porque un pueblo tan pacífico como me lo cuentas, con su ganadería y viviendo con los alfares, claro, tenía unos recintos amurallados que eran para algo, incluidas las piedras esas que llaman tanto la atención. Sí, son las piedras hincadas. Obviamente nos están hablando de una tarea defensiva. Por ejemplo, sabemos el primer recinto, que es el primero que construyen, está en un cerro amesetado, ¿no? Aprovechando el relieve, ¿no? Para la defensa. Sin embargo, en su sector sur, que es el que era más plano, ¿no? Más difícil de defender, hicieron todo el esfuerzo. Construyeron los grandes torreones, construyeron un foso, lo excavaron y pusieron los campos de piedras hincadas. Es curioso de las piedras hincadas. Se repite en muchas ciudades betonas. Sí, es curiosísimo. Se repiten las cogotas. En Urlaca no lo hemos detectado, ¿vale? Y bueno, hasta no hace muchos años se pensaban que era para defender los poblados, las murallas del ataque de la caballería, pero nadie manda la caballería contra una muralla. A pie
a través de un campo de piedras hincadas es muy difícil pasar. Las últimas teorías, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que en esos campos de piedras hincadas dejaban unos pasillos para que el atacante encontrara un fácil acceso. ¿Qué conseguías con eso? Tu poder concentrar tu defensa a la población en puntos en los que aniquilar a tu enemigo. Esos son los torreones o los embudos que hacían las puertas. Continuamos paseando por el castro de la Mesa de Miranda. Nos dirigimos ahora al Berraco, icono betón por antonomasia, donde seguiremos descifrando el enigma de una vieja cultura celtibérica que sigue entusiasmando a los turistas y senderistas que se acercan hasta aquí. ¿Los berracos tienen nombre propio o no? A ver, los berracos, el que tú le quieras poner, ¿no? Algunos son muy célebres, como los toros de Guisando, ¿no? Claro. Otros, bueno, pues por su ubicación, el toro de Villanueva del Campillo... Más grande, ¿no? Ese toro es espectacular. Sabemos también que se han conservado en diferente morfología. Tenemos toros y berracos, o cerdos, y jabalíes. ¿De acuerdo? Sabemos que los hay de diferentes tamaños, los hay desde 2 metros, como el de Villanueva del Campillo, a otros realmente pequeños, 40 centímetros, una cosa así. Y aquí tenemos uno de los berracos de la Mesa de Miranda, mutilado en su cuarto trasero, espectacular. Nos encantaría saber, nos quiere decir algo que a los arqueólogos, a todos los que nos apasiona esto, nos encantaría saber. Pero en fin, nos habla de la cultura, nos habla de esta gente. Gracias a él, ¿no? le vinculamos a los betones, le vinculamos a esa cultura de los berracos. Hemos podido comprobar desde lo alto el emplazamiento de esta ciudad. Es impresionante dónde se ubicaban estas ciudades. Cuando los betones escogieron este espacio no lo hacen de una forma aleatoria. Lo escogen por unas razones estratégicas. Primero, estratégicamente defensivo, pues el primer recinto, que es el más antiguo, está sobre un cerro amesetado. Al norte, al este y al oeste el relieve está protegiendo la ciudad, el poblado, y al sur, que ya hablamos, hicieron el máximo esfuerzo defensivo. Además, tenían agua en el interior del poblado, aunque ahora no fluye el agua. Sabemos que en tiempos prehistóricos, en la Edad del Hierro, había unas fuentes. Además, tenían acceso rápido al valle, a la moraña, zonas agrícolas para el cultivo del trigo, y además tienen un acceso rápido a estos paisajes donde tenían paciendo el ganado. Es decir, parece que estos poblados, estos óppida, están distribuidos estratégicamente por una zona de paso y controlando un espacio muy determinado. ¿Esto le gusta al turista, al senderista? ¿La historia de estas viejas ciudades betonas fascina al turista? Te cuento, cuando en verano, en agosto, hacemos las visitas guiadas, hacemos las jornadas, ¿no?, de los betones, tanto en Ulaca como aquí en Chamartín, va muchísima gente, varios centenares, a ver las recreaciones, los mercados betones, tanto en una población como en la otra, y las visitas que hacemos a la zona. Ahora que se lee poco, y algunos dicen que se estudia menos, los arqueólogos y la puesta en valor de la arqueología ha suplantado a los libros de textos y a las páginas del libro de historia antigua. A ver, los arqueólogos, una de nuestras tareas es esa, ¿no? La puesta en valor y dotar de contenido poético, por decirlo de alguna manera, estos sitios arqueológicos. Es nuestra pasión ofrecérsela a la gente que viene a visitar estos sitios arqueológicos.
decimos adiós a uno de los castros más bellos de la ruta de los Betones en Ávila. Damos un salto en la historia para entrar en otro periodo. Juan Pablo nos conducirá a la necrópolis de la Cova, situada en San Juan del Olmo. Luis Carlos nos espera sobre las enigmáticas tumbas visigóticas. Él es agente de desarrollo rural de San Juan del Olmo y conoce muy bien este escenario. Luis Carlos, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el término municipal de San Juan del Olmo, en uno de los recursos que tenemos aquí, que es la necrópolis altomedieval de la Cova. Tú eres agente de desarrollo rural, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué actividad desarrollas? Pues sobre todo dinamizar la zona, ¿no? Tanto socioeconómicamente como culturalmente. Estamos hablando de un cementerio, no dejan de ser tumbas. ¿Esto tiene tirón, esta necrópolis para los turistas? Tiene muchísimo tirón, sobre todo en época estival suele venir muchísima gente a verlo. Además, aquí en el municipio generamos actividades en torno a este yacimiento, así que... Juan Pablo, damos un salto en la historia y nos vamos a qué periodo. Pues estamos en época altomedieval, ¿no? Estamos a partir del siglo VII al X después de Cristo. Es curioso que este tipo de necrópolis no tenga un asentamiento próximo. ¿Y qué tipo de gente se enterraba en lugares como estos, donde era tan costoso el labrar la piedra para enterrarles? Probablemente un yacimiento de este tipo respondería a una población aldeana, pequeños poblados muy dispersos en el territorio, como las Enrenes, Encillán o otros yacimientos similares, en los cuales habría pequeñas agrupaciones de viviendas que articularían este territorio. Sabemos realmente poco de estas gentes. Este tipo de yacimientos están muy expuestos, han estado expuestos primero al expolio y luego a la intemperie. Si nos damos cuenta, están a flor, ¿no? A flor de roca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando intervenimos en un yacimiento de este tipo, hay que rezar, ¿no? Para que encontrar algunos pocos restos, ¿no? de las gentes que la utilizaron. Me da la impresión de que este tipo de yacimientos esconden enigmas que todavía están sin descifrar. Desde luego que sí, tienen muchos enigmas, ¿no? Las tumbas no están orientadas, no hay una organización, no se sabe quién las mandaba a construir, no se sabe por qué, a qué respondía la diferente ubicación de los distintos enterramientos. Es decir, quedan muchísimos enigmas por descifrar sobre estas tumbas. Supongo que los turistas alucinan, ¿no? Con los grandes bloques de granito que se encuentran en el camino de la necrópolis, pero cuando llegan aquí, ¿qué les contáis? Pues le contamos la peculiaridad de este yacimiento, ¿no? De ver las sepulturas en roca, que es algo que la gente no está acostumbrada a ver. Y el paisaje de piedras, de grandes rocas de granito contribuye, ¿no? a ensalzar la belleza de este entorno. Contribuye muchísimo. Aquí la roca, todos los canchales que puedes ver a lo largo de la Sierra de Ávila hacen que el territorio orográfico sea único también. En la localidad de Solana del Río Almar nos espera el ganadero Jesús Cuesta. Lo encontramos con su rebaño de cabras, a la sombra de las encinas centenarias. Con él conoceremos cómo la cuarta generación de cabreros ha sido capaz de dar un salto a la transformación y cómo los quesos elaborados con la leche de sus cabras de raza malagueña irrumpen en los mercados, convirtiendo su fábrica en un sólido proyecto agroalimentario desde Solana del Río Almar. La última vez que te vi hace algunos años, ¿tenía las mismas cabras que ahora? Sí, tenía menos, tenía una cabaña, era más pequeña la cabaña. ¿Cuántas tienes ahora?
Ahora hay unas 725 así. 700 cabras, un rebaño de 700 cabras, ganas pasta con la leche, ¿no? Hombre, se hace lo que se puede. Para vivir regular. Oye, ¿la quesería desde cuándo? La quesería la abrimos hace 20 años, va a ser, en el junio del 96. Entonces, por aquellos años también salieron los famosos proyectos líderes, Claro. y nos financiaron el 50% de la quesería, y eso, unido al bajo precio de la leche, pues claro, pensaba, dice, coño, así gano el valor añadido de la leche. Bueno, pero la cosa ha funcionado. Hombre, mira, si llevamos 20 años, pues eso. Has cambiado de raza, por lo que veo. Sí, bueno, estas son malagueñas. Aquí, cuando yo era pequeño y tal, la única raza que había era la serrana, de toda la vida. Esta es de más actitud lechera y es bastante rústica también, la malagueña. Y es más rústica también, es muy rústica también, se adapta bien a este clima. Y, hombre, da más leche esta que la autóctona de aquí. El marco donde están es magnífico. Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que este terreno es buenísimo. Ahora mismo han estado comiendo bellotas hasta hace 4 días y por ahí, o sea que aquí está muy bien este terreno. ¿Está muy lejos la quesería desde aquí? 5 kilómetros. ¿Andando llegamos? Sí, hombre. Venga, vamos a intentarlo. En una horita estamos allí. Dejamos el rebaño y a los mástiles que lo custodian para dirigirnos a la pequeña quesería familiar situada en los alrededores del casco urbano. Laura, la mujer de Jesús, está en plena faena. Ha llegado la hora de conocer los quesos de esta pequeña empresa agroalimentaria que tanta fama ha dado a Solana del Río al Mar. Laura, esto es una quesería familiar. Sí. ¿Eh? Sí, ¿Cuántos sí. años lleváis ya haciendo queso? Pues unos 20 años. Unos Ya 20 llevamos, años. sí, Vaya sí. experiencia, ¿eh? Pues sí. Empezar una dinámica diferente en la La empresa. verdad es que sí. Yo no he estado todo el tiempo, pero bueno, sí, nunca he dejado de estar. He ido y venido. Jesús, ¿por qué quesos apostasteis? ¿Por dónde empezasteis? Empezamos con el tierno, Con el tierno. y el semicurado y el de leche cruda. Luego ya empezamos con los yogures, unos años después. Luego con el fresco y luego con el queso de untar. El queso total, las finas hierbas. Las finas hierbas, que es el último que hemos hecho. Tiene mucho éxito en los últimos tiempos los quesos Sí. frescos de muy poca curación. Sí, la verdad es que sí. Además este nuestro, que encima es con poquita sal, hay mucha demanda, hay gente que se cuida y entonces sí que se vende bastante bien, Yogur de leche de cabra, desde luego diferente Todo. a los yogures que hay en el mercado. efectivamente. ¿Y está teniendo aceptación este tipo de yogur? Sí, sí, cada vez más. La gente que lo prueba repite, porque saben que es un producto que hacemos sin conservantes ni colorantes. Entonces, cuando lo prueban y comparan con otros, ya no quieren volver a... Salvo pasta prensada de leche cruda, por regla general los quesos están poco tiempo en curación, por lo tanto salen al mercado con rapidez. Sí. El queso el de leche cruda sí, ese tiene que estar mínimo 2 meses, porque estará ahora con leche cruda, y cuanto más esté mejor. Y el semicurado incluso también, pero los otros tipos de queso cuanto menos estén en la fábrica mejor. Cuando empezó la transformación a funcionar la quesería, os cambió la vida. Aunque va unido la ganadería al queso, pero son temas distintos. Te cambia, hombre, el trabajo se multiplica, pero tienes otra ilusión y otra historia. O sea que en el tema laboral tienes que casi duplicas el trabajo. Pero hombre, también lo haces con ilusión y la gente luego te dice, oye, qué bueno y tal, y eso te enorgullece mucho. Los dos sois un matrimonio joven, vivís en el medio rural, os dedicáis a la ganadería y a la industria alimentaria. La cosa va bien, Por lo menos mal no va. esto funciona. Nos mantenemos, Y sigues por lo en tu menos. pueblo, en el pueblo del abuelo de tu Eso es, abuelo. Exactamente. En el pueblo que nos vio nacer. Claro. Y que si Dios quiere nos verá morir. Oye, creo que una de vuestras hijas estaba en Londres hace unas semanas Sí. y vio vuestro queso. Sí, sí. Sí. Nos pasada, mandó una ¿no? foto para ver si lo reconocíamos. Y claro, fue mucha ilusión verlo desde tan lejos. Vamos ya. Sí. Tenemos 3 distribuidores y uno de ellos pues lo exporta a Francia, a Londres, lo saca bastante al exterior. Toda la leche del rebaño de 700 cabras lo transformáis en queso. Todas no, un 70-80%. El otro 20% va a una central. Que eso también te ayuda bastante porque no te obliga a hacer el 100%
que a veces si tienes que hacer el 100% y tienes llenas las cámaras, pues ya entras ahí en una dinámica poco buena. Entonces es una salida buena. Tanto el queso como las cabras lo tienes que llevar un poco en vena. Yo las cabras, soy, como comentabas, es la 4ª generación, y desde chiquinino, yo tengo fotos con 6-7 años ordeñando, entonces ordeñaba a mano, ordeñando cabras a mano. Y el queso, tengo el recuerdo de mi madre siempre haciendo queso. Yo creo que estuvo 30 años haciendo queso. Y lo tienes ahí y pues eso te motiva y no sé. Y es que lo llevas en la sangre. Cae la tarde en la Alta Moraña. Es obligada la visita a la Laguna del Oso. En esta época, las grullas y multitud de aves acuáticas habitan uno de los espacios naturales más bellos del entorno. Toño Medina nos espera en uno de los observatorios de la laguna. Con él conoceremos la aportación que hacen los profesionales y las empresas ambientales pensando en los turistas y ornitólogos, cada vez más frecuentes en los humedales de Castilla y León. Y todo con la noche y el atardecer por compañeros. Toño, me sigue pareciendo fascinante la sensación que tengo ahora mismo y además gratis. Sí, claro, esto es una infraestructura pública y los caminos son públicos, aquí todo es público, sí. ¿Qué haces en la Laguna del Oso? Pues vengo con frecuencia y bueno, los que somos aficionados a estos temas, pues sobre todo ahora en invierno, venimos aquí a ver sobre todo la entrada de las grullas al atardecer. Bueno, tenemos el privilegio de vivir en una región como Castilla y León, donde tenemos humedales magníficos. La Laguna del Oso, ¿dónde la podríamos encajar? ¿Qué nos aporta en el conjunto? Mira, el número de grullas es de los más altos que hay en las zonas protegidas de Castilla y León. Además es el humedal, digamos, con grullas que tiene grullas que está más al norte, dentro de Castilla y León. Tanto estas como otra zona que hay en la provincia de Valladolid, que se llama en Tierra de Campiñas, alrededores de Medina del Campo, porque lo normal es que las grullas pues, se vayan a pasar el invierno pues, a sitios un poquito más cálidos y con otro tipo de alimentación, como a Extremadura y a Andalucía. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Búteo Iniciativas Ambientales. ¿Qué es búteo? Búteo es el género de una familia de una clase de rapaces. El ratonero común, o águila ratonera como se conocía antiguamente, tiene como nombre científico búteo. Entonces es un ave bastante común, muy conocida por los ornitólogos y por la gente que tampoco es tan especialista. Oye, ¿a qué se dedica tu empresa? Mi empresa está principalmente dedicada al turismo de naturaleza. Pero luego tiene como otras actividades secundarias pues la educación ambiental, la fotografía de naturaleza, la consultoría. Lo primero que estoy haciendo es intentar que la población de la zona tome conciencia de los valores que tienen las zonas en las que vive, porque muchas veces se vive de espaldas a lo que tenemos. Incluso desde el punto de vista normativo, pues los planes de gestión de esas zonas CEPA, zonas LIC, se han aprobado hace pocos meses. Entonces yo creo que lo primero es educar a la gente y que sepan qué es lo que tienen al lado de casa. Te voy a poner unos ejemplos prácticos que puedan solicitar tus servicios. Por ejemplo, tú podrías canalizar la demanda de un alcalde, de un ayuntamiento que está dentro de una zona, un espacio natural, una zona LIC o una zona CEPA. ¿Qué le dirías? Infraestructuras pues se pueden construir como, por ejemplo, en este lugar concreto, observatorios. En otros lugares hay miradores, se pueden señalizar rutas, ese tipo de cosas. ¿Cómo afrontas desde tu empresa y desde tu trabajo el atender una demanda de dos ornitólogos ingleses, especialistas, que vienen en busca de algo muy concreto a Castilla y León? Bueno, pues se les puede organizar un paquete en el que vayan a visitar las zonas protegidas que les resulten a ellos más interesantes. Se puede hacer dos tipos de cosas, o bien llevarles a ver las especies que ellos hayan determinado previamente. Si son generalistas, pues simplemente lo que se les puede hacer es un paseo por toda Castilla y León, porque les va a resultar muy interesante. Pero hay ornitólogos que buscan especies muy concretas que no encuentran en sus países, entonces, por eso digo, depende del tipo de cliente. Y por último, ¿cómo respondes ante la demanda de familias, de grupos no expertos, pero que quieren conocer mejor un humedal y sus aves? Pues ahí principalmente la experiencia, porque es una cosa que no se aprende de un día para otro, la observación de aves y las especies de aves. Mucha gente llevamos más de 20 años en la observación de aves, y entonces tanto la experiencia y el conocimiento de las aves como el material especializado. Contando con los medios adecuados, ¿cuántas especies podemos ver en un humedal como el de la Laguna del Oso? Pues en Castilla y León se pueden ver en un humedal concreto, por ejemplo aquí, en un día podríamos ver perfectamente 40 o 50 especies.
A lo largo de todo el año, pues aquí probablemente podríamos ver alrededor de unas 200 especies diferentes, tanto en época de paso, como en época de cría, como en época de invernada. Estamos a finales de enero, principios de febrero. Ujú. Todavía podemos seguir saliendo a los espacios naturales para Sí. disfrutar de... Sí, claro. De hecho, en un lugar como este, la época fuerte, la época más interesante es ahora, en invierno. Porque están pues, muchas especies de acuáticas, están las grullas, están los gansos. Este espectáculo que estamos contemplando ahora, no hace mucho solamente los podíamos ver en un documental de televisión. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es algo que, como decíamos al principio, es un espectáculo que es gratuito, que se puede disfrutar a lo mejor pocos días al año y que, bueno, por el precio simplemente de un desplazamiento y a lo mejor de comerte el bocadillo, puedes asistir a miles de aves entrando, armando un escándalo como las grullas que estamos oyendo al fondo, que son, bueno, para quien le gusta, pues son un espectáculo desde luego deslumbrante. Entran los gansos, entran las grullas, hay sitios como Villafáfila, que además en esta época del año y en noviembre también coincide que los atardeceres son los más espectaculares de todo el año, y si se junta también, pues eso, el espectáculo atmosférico con el espectáculo natural, desde luego la suma es impresionante. Todavía impactados por el escenario nocturno y por el graznido de las grullas, regresamos a Santo Tomé de Zabarcos. Ha llegado la hora de entrar en el interior de la Besana y la Herrería, los alojamientos rurales que dirige Raquel Mozo. La chimenea ya está encendida y vive Dios, que se agradece en el invierno forañero. Increíble. A 15 kilómetros a la redonda hay un montón de opciones para divertirte, para disfrutar y para conocer. Pues sí, ya te lo dije y hoy te has convencido, creo. Sí, sí. Oye, ¿cómo te arreglas? Por ejemplo, ¿les cuentas a los que se alojan en tu casa rural que están en territorio betón? Pues sí, bueno, a la hora de la reserva ya les doy toda la información de todo lo que pueden hacer para que cuando lleguen a la estancia les sea mucho más fácil y tengan un montón de planes. Aquí aburrirse no se van a aburrir. Pues se les da esa información previa del Castro Betón de Chamartín, de la Mesa de Miranda, y bueno, luego tienen también aquí una información más personalizada con las guías y los folletos para que se puedan acercar a hacer la visita más completa. Hombre, Santo Tomé de Zabarcos es una pequeña localidad que ya da tranquilidad. Pero cuando llega el turista, ¿cómo responde a todo el entorno que tiene? Pues muy bien, porque la gente viene con ganas, llega al alojamiento y aunque viene a disfrutar del espacio con sus amigos, con su familia, también tienen ganas de salir y disfrutar de la naturaleza. Y el entorno que tenemos, fin de comarca de cereales como es La Moraña, comienzo de Sierra de Ávila, tenemos ahí nuestro río Arevalillo, que forma ese límite con la Sierra de Ávila, y bueno, toda la dehesa de encinas que hemos visto, empezamos a subir al monte hacia Chamartín, tenemos distintos parajes naturales con bastante variedad a lo largo de todo el año. ¿Las rutas y el senderismo siguen teniendo demanda a los que se alojan? Rutas señalizadas, que estén muy bien indicadas, también adaptadas a niños, parajes atractivos y que sean fáciles también para ir pues, en familia. A veces van con los carros de los niños o incluso con las bicicletas. Todo esto forma parte de la teoría de los inicios del turismo rural, de los alojamientos rurales, de los profesionales de los alojamientos rurales en Castilla y León a mediados de los 90. Aún hoy, ¿sigue siendo esa filosofía la que os marca o solamente abrir una casa, dar la llave y se acabó? No, eso yo creo que fue hace unos años, pero hoy en día y más con la crisis de los últimos años, pues los alojamientos hemos tenido que ver que la demanda del cliente es que buscan también una experiencia alrededor del alojamiento y esa experiencia se la tenemos que ofrecer los propios propietarios. Hablando de experiencias, es impresionante la que se puede tener cuando al atardecer te acercas a la Laguna del Oso, bien cerca de aquí, y asistes a ese espectáculo de la naturaleza. ¿Cómo les llevas? ¿Quién se lo cuenta si no hay nadie allí? Pues igual, organizamos grupos a medida para niños, para mayores, para aficionados, con una empresa especializada de guías de naturaleza y de ornitología, y se les prepara el grupo a medida, tanto al atardecer, al amanecer, como si quieren dar otro paseo, y es verdad que la Laguna del Oso es un recurso y en este caso es una reserva protegida muy importante de la zona.
¿Podría ser rentable, podría ser viable un alojamiento rural si no existen esas implicaciones con el entorno, con el que va a comprar un queso, el que va a ver el yacimiento, el que se acerca a un producto turístico? Personalmente creo que no te debes de aislar del medio. Tienes que involucrarte con los demás factores que tienes alrededor, evidentemente, asociarte, estar en alguna marca de calidad para poderte formar igualmente en otros campos relacionados con el turismo rural, y creo que es muy importante relacionarte con otros empresarios de tu sector. Y yo recuerdo que tú siempre me decías que bendito horno del panadero de mi pueblo, porque decías que la gente que se alojaba en la casa rural podía pedir de todo. ¿Y qué es lo que le pueden pedir al panadero? Pues le pueden pedir desde cordero, tostón asado, para los niños si no quieren comer esas carnes tienen lomo, pollo, luego todo tipo de dulces. Incluso ha habido gente que, bueno, pues que les traen ellos mismos también la carne y se la asan, y si no se la encargan al panadero. O sea, desde aquí mismo hay un grupo de gente, un alojamiento rural. Se lo gestiono yo antes de Sí, que lleguen, claro. les digo qué ¿Queréis? queréis, les doy los precios, las variedades, las raciones, y ellos luego encargan, y cuando llegan Levantan el teléfono y llaman. se lo traen. Oye, ¿lo podemos comprobar? ¿Le puedes llamar ahora, que venga ahora mismo y que nos traiga el lechazo? Ahora mismo llamo al panadero y se lo encargamos. Pues tenía razón Raquel. José Carlos, el joven panadero de Santo Tomé de Zabarcos, nos demuestra las posibilidades que tiene un horno de leña en la panadería familiar. José Carlos ha tomado las riendas de la panadería de su padre, Mariano, y es la tercera generación de panaderos de este pueblo. Un oficio que le obliga a madrugar para elaborar los panes que repartirá por los pueblos del entorno. Lo más curioso de este joven panadero es que contribuye a la oferta gastronómica, ya que él mismo lleva los pedidos de asados al horno que le solicitan los turistas que se alojan en las casas rurales de la zona. Oye, qué sorpresa, Raquel tenía razón. José Carlos, es verdad, servicio a domicilio desde la panadería del pueblo a la casa rural con el cuarto lechazo. Sí, es muy habitual la gente que viene a la casa rural, pues bueno, encargar un cochinillo y eso, un lechazo en este caso, y bueno, pues poder comer. Bueno, era habitual también en la panadería del pueblo, el horno siempre asado para la gente, ¿no? Sí, En sí. determinadas. O sea, bueno, las fiestas, o si a lo mejor la gente si se junta a un cumpleaños, una reunión familiar, pues sí que la gente suele asar un lechazo. Y esto funciona. Los que se alojan en las casas rurales os lo piden. Por supuesto, son todo facilidades y comodidades, sobre todo para grupos grandes como vienen a estos alojamientos, pues poderles traer y degustar los asados de la zona con carne nuestra de Castilla es estupendo. El servicio que da la panadería, de 10. Oye, ¿tú qué estudiaste? Yo hice ingeniero en obras públicas y graduado en ingeniería civil. Cuando terminaste la universidad, ¿tenías claro o se te pasó por la imaginación que ibas a tirar de la panadería de Mariano, de tu padre? Bueno, claro no lo tenía. No. Pero las circunstancias, pues bueno, según estaba la cosa, pues tuve la oportunidad de quedarme con la panadería de mi padre cuando él se jubiló y bueno, de algo tenía que vivir. Lo bueno que tiene la panadería es que no madrugas. Nada, no, nos levantamos solo a las 4 de la mañana y la hora de acabar no sabemos cuándo es, pero bueno. José Carlos, ¿cómo es tu jornada de trabajo? ¿Y en qué se diferencia de lo que hacía tu padre? Muy intensa, la verdad, ¿eh? Ya, como te comentaba, empezamos a las 4 de la mañana y pueden ser las 3 de la tarde o las 5 de la tarde y seguir trabajando. Bueno, mi abuelo me contaba, bueno, era mucho más duro porque los medios, por ejemplo, de transporte y la maquinaria no había, lo tenían que hacer todo a mano. Y mi padre me contaba que iban por ahí, por los pueblos, con un carro y una mula repartiendo el pan. Pero bueno, ahora con los coches y las maquinarias que tenemos, los avances son muy grandes. ¿La panadería de tu abuelo y de tu padre te da para vivir? A mí sí, para trabajar yo solo sí, trabajando mucho, pero bueno, puede vivir, simplemente. Bueno, lo del lechazo es ocasional, ¿no? Lo de asar, pero la panadería, ¿qué tipo de pan haces? ¿Qué productos haces en la panadería? A ver, el producto típico nuestro es el pan de leña, el horno de leña, como se ha hecho el lechazo este, pero vamos, también veis que hacemos hornazos, hacemos dulces caseros y luego ya, bueno, más bollería de todo, de palmera, napolitano, bueno, pues más cosas para desayunar, magdalenas también solemos hacer, caseras,
Y bueno, la mayoría de las cosas hecho en horno de leña, como los bollos, las pastas, el pan, el hornazo y los asados. Y teniendo en cuenta que te piden de las casas rurales del entorno que les ases el lechazo, el cochinillo o el tostón, al final te irás poniendo un asador, ¿o no? No, yo creo que no. Bueno, el horno ya habéis visto que es grande, que sí que entran bastante asados, así que... Llegamos al final de un programa que nos ha mostrado las posibilidades que ofrece una pequeña población de la Alta Moraña, Santo Tomé de Zabarcos. Hemos comprobado cómo en un radio de apenas 15 o 20 kilómetros hay suficientes motivos para que vosotros lo comprobéis cualquier fin de semana. Hasta la próxima semana.